Entonces, bueno, habíamos hablado del concepto de derivadas parciales. Recapitulando un poco, pues a diferencia de la derivación implícita, pues una derivada parcial la vamos a resolver. Nos tienen que decir respecto de qué, así como una derivada cualquiera, nos tienen que decir respecto de qué variable vamos a encontrar esta derivada parcial. A diferencia de una derivación implícita que surge, recuerden ustedes, de cálculo y geometría analítica, esa derivación implícita surge cuando nosotros, por ejemplo, queríamos derivar a y en una función real de variable real, y como y era una variable dependiente de x, la única variable independiente de esas funciones pues era x, y y dependía de x. Entonces, cuando queríamos derivar a y respecto de x, pues empezábamos a utilizar aplicaciones de regla de la cadena. Y empezaron a aparecer esos términos que era dy sobre dx, que al final podíamos despejar para poder encontrar a la derivada de y respecto de x. Cuando hablamos de derivación parcial, de derivadas parciales, pues aquí tenemos funciones de varias variables. Entonces, por ejemplo, si tenemos una función de dos variables, una función escalar de dos variables, esta función tiene dos variables independientes. Bueno, para casi siempre van a ser x y y. Entonces, si nosotros queremos derivar a esta función respecto de x, como y ahora no depende de x, pues y la vamos a tratar como constante. Siempre que queramos entonces encontrar a la parcial de una función respecto de x, significa que las otras variables las voy a tratar como constantes. Y cuando quiera encontrar a la parcial de una función respecto de y, a x la voy a tratar como constante, como si fuera cualquier otra constante en un proceso de derivación. Vamos, como si fuera un número. ¿Sí? Entonces, eso es respecto de cómo operar esas derivadas parciales. También habíamos hablado pues un poquito de cómo las vamos a identificar. Y les comentaba que pues la más común es esta que ustedes observan aquí, con esa d modificada para hacer una distinción con un proceso de derivación convencional para funciones reales de variable real o funciones pues escalares de una sola variable independiente. Platicamos un poquito que gráficamente este proceso de considerar a la otra variable como constante, pues nos estaría dibujando un plano. Y entonces la intersección que se da con ese plano y la función, la superficie, pues va a generarnos una curva de intersección. Y en esa curva pues estará ubicado un punto donde nosotros podemos evaluar la derivada, y lo que nos va a representar la derivada parcial pues es la pendiente de la recta tangente a esa curva en ese punto. Y si evaluamos ahora la parcial de la función respecto de ello, pues ahora el plano se va a formar en el base paralelo al plano YZ. ¿Por qué? Porque X pues va a ser una constante. Entonces eso es lo que vemos gráficamente, eso es lo que nos representa entonces gráficamente una derivada parcial. Como ahora tenemos una función que si queremos estudiar su variación, así como lo estudiaban ustedes en cálculo y geometría analítica, pues es una variación que ya no nada más depende de una variable. Ya no vamos a estudiar únicamente una variación de forma pues unidimensional, donde podríamos decir, esta función en este tramo pues es creciente y luego pasa a ser decreciente y se forma una concavidad hacia abajo o hacia arriba, y eso nos permitía sacar de manera muy sencilla los máximos y los mínimos. En funciones de más de una variable, en este caso una función de dos variables, pues ya no es un proceso tan simple. Ahora, si queremos hablar de la variación de esta función, pues tenemos que decir en qué dirección, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí podemos estudiarlo en muchas direcciones. Ustedes se darán cuenta que si vamos moviendo este plano, pues vamos a estar formando distintas curvas. Cada una de estas curvas, pues su estudio en términos de variación, tendría que ser un problema como los que ustedes resolvían en cálculo y geometría analítica. Y en realidad, pues tenemos un montón de curvas que podríamos estar estudiando, si son crecientes, decrecientes, etc. Entonces, va a ser muy importante la dirección. Aquí vamos a empezar a hablar de parciales respecto de X y de Y. Y ya para finalizar el curso, pues vamos a hablar de derivadas parciales que se conocen como derivadas direccionales, porque nosotros vamos a poder decir justamente en qué dirección queremos evaluar esa derivada. Entonces ya lo veremos más adelante.
Entonces, el cálculo o el estudio de máximos y mínimos en funciones escalares de dos variables ya no es un proceso tan directo. Las maneras de encontrar estos máximos y mínimos, pues las van a estudiar ustedes en cálculo vectorial, que es la asignatura, pues, consecutiva a esta. Entonces vamos a retomar los ejercicios. Me parece que ya habíamos resuelto el primero, ya habíamos encontrado las derivadas parciales de la primera función respecto de x y de y. Vámonos entonces al segundo ejercicio, donde queremos otra vez las parciales respecto de x y respecto de y. Y ahora tenemos una función que involucra por ahí un logaritmo de un cociente. Entonces, déjenme copiar el siguiente ejercicio. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio 10.2. Tenemos a una función, f de x, y, que es igual al logaritmo natural de x entre y. Entonces, vamos a encontrar sus derivadas parciales. Dice respecto de cada variable involucrada. En este caso sería respecto de x y respecto de y. Entonces vamos a empezar con la parcial de esta función. La vamos a encontrar primero su parcial respecto de x. También les comentaba en la clase anterior, es común cuando leemos este tipo de derivadas, pues normalmente se omite la palabra derivada y lo único que decimos es la parcial respecto de x. Entonces aquí podríamos hablar de la parcial respecto de x o también podemos decir la derivada parcial. Pero si ahí en algún libro se encuentra que les habla de la parcial, pues está implícito que se refiere a la derivada parcial. Bueno, si vamos a derivar una función que involucra un logaritmo, pues conviene que recordemos cómo se derivaba al logaritmo natural, por ejemplo, de u. Pues vamos a poner por aquí la nota, la derivada respecto de, bueno, la vamos a poner en términos de x para que podamos realizarlo. En realidad, pues aquí no importa mucho. Vamos a poner entonces la derivada respecto de x del logaritmo natural de u, siendo u pues una función, en este caso de x. ¿Cómo derivábamos al logaritmo natural de u? No sé si alguien recuerda. Bueno, déjenme ponerle aquí para hacer énfasis en que u es una función de x. ¿Alguien recuerda cómo derivábamos esto? ¿Alguien recuerda? ¿No es la derivada de u sobre u? Así es exactamente. Nos quedaría aquí la derivada de u sobre u, que vamos a poner pues como u' de x sobre u de x. ¿Sí? Es decir, lo que está dentro del logaritmo lo vamos a derivar. Eso nos va a quedar como numerador de un cociente. Y lo mismo que está dentro como argumento del logaritmo, lo vamos a colocar como denominador. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya que recordamos cómo se deriva una función logarítmica, vamos a hacer nuestro proceso de derivación parcial. Queremos derivar al logaritmo de x respecto de y, primero respecto de x. Entonces, aquí vamos a derivar respecto de x. Recuerden que la regla general, pues es tratar a y como constante. Y es como si fuera cualquier otro número. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta derivada? Bueno, vamos a seguir la regla de derivación. Vamos primero a poner 1 sobre lo que tenemos dentro de la función logarítmica. Sería 1 sobre x sobre y. Aplicamos esta famosa ley del sándwich, entonces nos va a quedar y sobre x. Entonces esta derivada parcial empieza con y sobre x. Y esta parte de y sobre x, pues no es otra cosa más que lo que tenemos aquí como 1 sobre u. Y ahora vamos a multiplicar por la derivada de lo que está como argumento del logaritmo, es decir, la derivada de x entre y. Si tratamos a y como número, esto sería como derivar x sobre 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, por ejemplo, si derivamos x sobre 3, que sería lo mismo que 1/3 por x, pues esa derivada nos va a dar como resultado 1/3. Entonces, así hay que tratar a y como si fuera cualquier constante. Entonces, ¿cuál sería la derivada parcial respecto de x
de X sobre Y. ¿1 sobre y al cuadrado? 1 sobre Y solamente sería en este caso 1 sobre Y, ¿sí? ¿Por qué solamente 1 sobre Y? Bueno, recuerden entonces que Y es igual a cualquier, es una constante, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí nosotros la podemos escribir, es decir, X sobre Y. Para que nos quede más claro, vamos a ponerlo como 1 sobre Y por X. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Entonces, si queremos derivar aquí respecto de X y tratamos a Y como constante, pues lo único que va a pasar es que X, recuerden que va a desaparecer y nada más nos quedaría lo que es constante. Entonces, por eso solamente nos va a quedar 1 sobre Y. ¿Sí? Es decir, esto, en este caso, así como está, uno podría creer que tenemos que aplicar la regla para derivar un cociente. Sin embargo, recuerden que Y es constante. Entonces, no hay necesidad de aplicar la regla del cociente. Simplemente que nos quede claro que 1 sobre Y es el término constante. Derivamos lo demás y nos va a quedar entonces 1 sobre Y como la derivada de lo que está aquí dentro. No sé si está claro. Sí, profe. Muy bien. Entonces ya nada más simplificamos. Aquí se va a cancelar y esta derivada parcial nos va a quedar como 1 sobre X. ¿Sí? Esa sería entonces la parcial respecto de X. Y ahora vamos a encontrar a la parcial de la misma función, pero respecto de Y. Entonces empezamos el mismo proceso. La regla pues es la misma. Vamos a empezar 1 sobre U, 1 sobre el argumento que tenemos aquí. Entonces otra vez empezamos con Y sobre X. Y ahora vamos a multiplicar por la derivada de lo que tenemos como argumento del logaritmo, pero ahora derivado respecto de Y. Entonces ahora lo que es constante es X. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿cómo nos quedaría esa derivada de X sobre Y si lo derivamos respecto de Y? Bueno, nuevamente lo que les sugiero es identificar qué sería lo que es constante. Entonces ahora lo podemos escribir de esta manera. Si X es lo que es constante, pues a lo mejor sacamos lo que es constante, que en este caso es X, y lo que queremos derivar es 1 sobre Y, y ahora lo queremos derivar respecto de Y. Entonces esto lo podemos escribir como X, que multiplica a, vamos a ponerlo así, Y elevado a una potencia de menos 2, que es como comúnmente escribimos cuando la variable está en el denominador, pues la subimos como con exponente negativo para aplicar la regla de derivación de la función elevada a cierto exponente. ¿Sí? Sería -1, ¿no, profe? Porque tiene potencia de 1 en el denominador. Tienes toda la razón. Aquí es simplemente menos 1. Sí, muchas gracias. Así es. Según yo, perdón. Así dime. Que según yo queda X, bueno, menos X sobre Y al cuadrado, ¿no? Exactamente, así es, porque la derivada de esta expresión, bueno, eso nos quedaría, le restamos 1, bueno, primero bajamos el exponente, entonces nos quedaría menos Y elevado a menos 1 menos 1, entonces sería menos Y elevado a menos 2, y después esa Y a la menos 2, la regresamos al denominador, entonces esto quedaría como menos X sobre Y al cuadrado. Así es, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a sustituir aquí y tenemos menos X sobre Y al cuadrado. Volvemos a simplificar. Entonces, cancelamos aquí X y esta Y va a cancelar el cuadrado. Entonces, esto va a quedar como menos 1 sobre Y. Esa sería entonces la parcial de la misma función, pero ahora respecto de Y. ¿Sí está claro? No sé si alguien tiene alguna duda con esto. Profe, ¿puede explicar, por favor, de dónde sale el Y sobre X de la derivada con respecto de X? Este término de aquí. Sí, por favor. Sí, claro. Recuerden que estamos siguiendo la regla de derivación del logaritmo. Esta regla comúnmente aparece como 1 sobre U de X.
se multiplica por u' de x. Es decir, es lo mismo, pero primero aparece escrito 1 sobre lo que se tenga como argumento del logaritmo. En este caso, esto que tenemos aquí como x sobre y, pues es u. Bueno, vamos a dejarlo simplemente como u. Entonces, si queremos empezar a derivar esta expresión, empezamos colocando 1 sobre u, que es 1 sobre el argumento del logaritmo, y 1 sobre x entre y, pues finalmente podemos utilizar la famosa regla del sándwich, y entonces esto lo podemos escribir como y sobre x, que es este término que colocamos aquí. En este caso es el mismo porque el argumento pues sigue siendo el mismo. Ah, ok, sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Todo bien, profe. Ok, entonces vamos a pasarnos al siguiente ejercicio. Tenemos ahora una expresión que es un cociente. Entonces vamos a ver qué implicaciones tendría este cociente. Entonces vamos con el ejercicio 10.3 y aquí tenemos entonces a la función también de x y de y. Más adelante vamos a involucrar a funciones ya de más variables. Aquí tenemos entonces x por y esto se va a dividir entre x cuadrada más y cuadrada. Muy bien. Nuevamente vamos a empezar con la parcial de esta función. Primero la parcial respecto de x. Entonces, ahora sí tenemos la derivada de un cociente. Tenemos a términos que dependen de x y de y, tanto en numerador como en denominador. Entonces, aquí sí vamos a recordar lo que era la regla de derivación de un cociente, que nos dice que la derivada respecto de x, vamos a tener aquí de u entre b. Entonces, también era a su vez un cociente, donde en el numerador lo que colocábamos pues era la primera función, la derivada de la primera función por la segunda, menos la primera función por la derivada de la segunda, dividido todo entre la segunda función al cuadrado. Entonces ya de manera abreviada vamos a poner aquí u' por b menos u por b', y todo esto dividido entre v al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta es la regla que vamos a utilizar para encontrar a las derivadas parciales. Entonces, empezamos. Vamos a aplicar esa regla para encontrar la parcial de la función respecto de x. Empezamos entonces, tenemos el producto de lo que sería la segunda función por la derivada de la primera. Entonces, aquí en realidad, la segunda función pues va a ser el denominador. Y la primera función es el numerador. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces empezamos. Bueno, vamos a seguir el orden que tenemos ahí. Empezamos con u'. Entonces la derivada de la primera función, derivada respecto de x. ¿Cuál sería la derivada de x por y respecto de x? En el contexto de las derivadas parciales. Así es. Simplemente sería y. ¿Sí? Que es el término constante, y esto multiplica a la segunda función, que es x cuadrado por y cuadrado. Y esto le vamos a restar. Bien, le restamos entonces ahora la primera función multiplicada por la derivada de la segunda. ¿Sí? La primera función pues es x por y. Y ahora vamos a derivar a lo que parece como denominador, lo vamos a derivar respecto de x. ¿Cómo nos quedaría la derivada de este denominador respecto de x? 2x más y cuadrada. 2x, bueno, como y cuadrada es constante, ¿sí? Lo tratamos, recuerden, como números, si estamos derivando respecto de x, entonces derivada de un número, 0, ¿sí? Entonces simplemente nos va a quedar aquí 2x. ¿Están de acuerdo? ¿Tomamos profe. allí como constante? Sí, cuando queramos encontrar la parcial respecto de x, allí la vamos a tratar siempre como constante. Ok, gracias, profe. Bien.
¿Alguien más tiene alguna duda hasta aquí? Y sería lo mismo si tomamos, como si derivamos respecto a y, ¿no? Tomaríamos a x como constante. Así es, exactamente. Ya que derivemos esto respecto de y, nos va a quedar, esto sería 0, y acá nos daría 2y. Así es. Bueno, ya lo haremos en la siguiente derivada parcial, pero sería exactamente el mismo procedimiento, y esto se divide entonces entre la segunda función, que es el denominador al cuadrado. Entonces por aquí quedaría x cuadrado más y cuadrada al cuadrado. Y bueno, en realidad aquí ya terminó el proceso de derivación. Ya lo único que sigue pues es simplificar, hacer álgebra para escribir esto de manera más compacta. Entonces, bueno, vamos a desarrollarlo solamente un poco. Y por x cuadrada más y cuadrada, pues nos va a quedar como x cuadrada por y más y cúbica. Después le vamos a restar el producto de 2 veces x cuadrada por y. Y esto dividido entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Entonces en la parte de arriba todavía podemos hacer una simplificación porque hay dos términos semejantes, que sería x cuadrada por y menos 2x cuadrada por y. Entonces aquí vamos a poner primero a y cúbica, y después le vamos a restar x cuadrada por y todo esto entre x cuadrada más y cuadrada, y además al cuadrado. Creo que no valdría la pena desarrollar el denominador, porque pues nada más lo vamos a hacer más largo. Entonces vamos a dejarlo así. Esa sería entonces la parcial de la función respecto de x. Vamos ahora a encontrar a la parcial de la función respecto de y. Bueno, les voy a pedir que ustedes me apoyen encontrando esta derivada parcial, y si hubiera alguna duda, pues ahorita la revisamos. ¿Sí? Entonces ya saben, me van indicando cuando terminen y me comparten su respuesta para que las podamos ir comparando. Ahora hay que tratar a x como constante, ¿sí? Como si x fuera absolutamente cualquier otro número u otro término constante. ¿Alguien ya terminó? ¿O tienen alguna duda? Ya, profe, yo ya terminé. Muy bien. ¿Me quieres compartir tu respuesta, por favor? Sí, me queda como x cúbica Ajá. Bueno, voy a escribirlo aquí. X cúbica. menos y cuadrada por x, y cuadrada x, sobre x más y cuadrada, y todo eso elevado al cuadrado. X cuadrada también, Sí, supongo. Ok, muy sí, bien. y eso elevado al cuadrado. Todo eso. Ok, muy bien. Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien llegó al mismo resultado? Sí, yo también. Profe. Hey, Muy bien. Entonces, ¿no hay alguna duda? ¿Está claro para todos? Sí, todo claro. hey. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ahora vamos a empezar a ver qué pasa con funciones de tres variables, que en realidad pues no hay, vamos, mayor diferencia, que nada más que ahora vamos a tener que encontrar a tres derivadas parciales, una respecto de x,
una respecto de y, y finalmente una más respecto de z. Entonces esa sería la única diferencia, que vamos a trabajar un poquito más porque son más derivadas parciales, pero el procedimiento es el mismo. Cuando queramos encontrar la derivada respecto de x, entonces ahora y y z van a permanecer constantes, y así cuando vayamos encontrando cada derivado parcial, el resto de las variables van a permanecer como constantes. Entonces empezamos con este ejercicio que tenemos una función de 3 variables, y esta función pues empieza 7x por z en la parte de arriba, y en la parte de abajo tenemos nada más la suma de x más y. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto finalmente pues es un cociente y lo podemos seguir tratando de manera indistinta como un cociente y vamos a llegar a la respuesta. Sin embargo, en algunas de las derivadas parciales, pues vamos a encontrar que no va a participar, que no se va a formar un cociente porque en realidad la misma variable no está presente en el numerador y en el denominador. Por ejemplo, cuando queramos derivar respecto de y solamente aparece en el denominador. Y cuando queramos derivar respecto de z, z solamente aparece en el denominador. Entonces, más que tratarlo como un cociente, pues ahí nada más va a ser una constante por la variable, que bien podría estar en el numerador o en el denominador. Pero bueno, lo vamos a ver poco a poco. Primero vamos a empezar con la parcial de la función respecto de x. Y entonces esta parcial de la función nos indica que y y z van a permanecer como constantes. Y aquí x sí está en el numerador y está en el denominador, entonces otra vez lo vamos a tratar como un cociente. Entonces empezamos con la derivada de la función de aquí de arriba. Si derivo 7x por z respecto de x, pues nos va a dar como resultado 7 por z. ¿Sí? Entonces aquí vamos a colocar 7 por z. Por la segunda función, que es x más y, después le restamos la primera función, que es 7x por z, por la derivada de la segunda función, la derivada de x más y, derivada respecto de x. Si hacemos esa derivada, pues empezamos derivando a x respecto de x, va a ser igual a 1, y derivada de y respecto de x, en el contexto de derivada parcial, pues va a ser 0. Entonces esa derivada nada más nos va a dar 1. ¿Sí? Y todo esto se divide entre la segunda función al cuadrado, que sería x más y al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo hasta aquí? Sí. Muy bien. Entonces seguimos simplificando. Aquí ya terminó el proceso de derivación. Nos va a quedar 7x por z, 7z por y. Y vamos a sumar entonces 7y por z. Y le vamos a restar 7 por x por z por 1. Y finalmente se divide entre x más y elevado al cuadrado. Y aquí lo que se va a cancelar pues es 7xz. Se cancela completamente y entonces esto nos va a quedar como 7y por z dividido entre x más y al cuadrado. Entonces, esa sería la parcial de la función respecto de x. ¿Sí? Y ahora vamos a encontrar a la parcial de la misma función, pero respecto de y. Y esto, aquí va a pasar lo que les comentaba hace un momento. Si yo quiero derivar esta expresión respecto de y, entonces en realidad la única que es función de y es lo que está en el denominador. Lo que está en la parte de arriba nada más depende de x y de z. Entonces esto para nuestros fines pues lo puedo tratar como constante. Para encontrar esta derivada de manera más sencilla pues a lo mejor podemos empezar reescribiendo la función, es decir que vamos a calcular a la parcial respecto de y de la función que vamos a reescribir. Vamos a sacar a lo que es constante, y entonces esto va a ser 7x por z por 1 sobre x más y. Y recuerden que de una derivada, como es una operación lineal, cumple el principio de homogeneidad, lo que me permite entonces es sacar todo lo que sea constante del proceso de derivación. Entonces incluso este 7xz bien lo podría sacar hasta acá, afuera del operador que es la derivada. ¿Sí?
Entonces, para que quede todavía más claro, vamos a ponerlo de esta manera. 7x por z por la parcial respecto de x, perdón, respecto de y, de simplemente el término que sí depende de y, que es 1 sobre x más y. ¿Sí están de acuerdo con esto? Sí, profe. Profe. Ahora, también pudimos haber aplicado otra vez la regla del cociente y vamos a llegar a la misma respuesta. Solamente que recuerden que así como en derivadas que estudiaron en cálculo y geometría analítica, pues no siempre es necesario aplicar la regla del cociente si en uno de los términos no está la variable. Va a ser más sencillo derivarla si trabajamos con constante por lo que sí depende de la variable. Entonces, en este caso, esa función que es 1 sobre x más y, pues para que nos quede más claro cómo la tenemos que derivar, pues vamos a ponerla como x más y elevado a una potencia de menos 1. Entonces, vamos a aplicar aquí la regla de la cadena. ¿Sí? Estamos derivando, recuerden, respecto de y. Entonces, esto nos va a quedar como 7x por z, que es lo que sacamos aquí como constante. Después vamos a derivar esto respecto de y. Empezamos bajando el exponente, que sería menos 1. Ya que bajamos el exponente, vamos a multiplicar por la misma función, que es x más y, pero elevado al mismo exponente, pero restándole 1, es decir, menos 2. Esto va a quedar a una potencia de menos 2. Y al final, aplicando la regla de la cadena, pues tenemos que multiplicar por la derivada de esta función. Es decir, la derivada, como comúnmente decimos, la derivada de lo de adentro. Ahora sí derivamos a x más y derivada respecto de x. ¿Cuál sería la derivada de x más y respecto de x? Respecto de y, perdón. Respecto de y. Pues queda solamente 1, ¿no? 1, exactamente. Así es, porque derivada de x respecto de y, pues va a ser 0. Y derivada de y respecto de y, aquí nos quedaría 1. ¿Sí? Y entonces la solución de todos estos productos que tenemos aquí ya nos va a dar la derivada parcial que estamos buscando. ¿Sí? Vamos a simplificarlo aquí arriba, nos va a quedar como, bueno, voy a ponerlo aquí. Al final pues va a quedar negativo. En la parte del numerador simplemente nos va a quedar 7xz. Y en la parte del denominador pues va a quedar como x más y al cuadrado. Entonces, esa sería la parcial de la función respecto de y. ¿Sí? No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. La derivada, en el simbolito, profe, nada más. ¿Por qué desapareció F? Ah, muy bien. Lo que pasa es que aquí hablamos de la derivada parcial de la función respecto de y. Esto también se lo pueden encontrar escrito como la parcial respecto de x de la función. Es decir, estos dos símbolos son equivalentes. ¿Sí? Este de aquí, pues es útil porque aquí yo puedo sustituir directamente la función, que fue lo que hicimos aquí. Si yo igualo esto, pues va a ser la parcial, perdón, aquí estábamos respecto de y. Aquí sería la derivada parcial respecto de y. Y aquí entre corchetes podemos colocar la función, es decir, la función que vamos a encontrar es su derivada parcial. Y que en este caso, pues era esta de aquí. Entonces ya aquí podemos poner, pues ahora sí que la regla de correspondencia de la función. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Muy bien. Esta manera de denotarlo, pues es para que nos quede claro, pues que esto es un operador actuando sobre una función. De manera más compacta, pues se puede escribir así, pero también lo podemos trabajar como operador. Muy bien. Entonces, vamos a encontrar a la última derivada parcial. Ahora vamos a encontrar la derivada parcial de f respecto de z, que es la tercera variable. Y nuevamente ahora notamos que z nada más está en el denominador. Entonces vamos a volver a aplicar el mismo procedimiento. Vamos primero aquí a indicar que vamos a encontrar la derivada parcial respecto de z. Y ahora vamos a sacar lo que sea constante, que en este caso va a ser lo que no dependa de z, que es el denominador. Entonces esto lo podemos poner como 1 sobre x más y por lo que sí depende de z, que es
7x por z. ¿Sí? En realidad, pues aquí también pudimos haber sacado 7x. Vamos a sacarlo de una vez. Entonces, esta va a ser una derivada más sencilla. Vamos a poner aquí 7x y todo esto está multiplicando a z. ¿Sí? Y entonces, en realidad todo esto es constante. Y cuando quiero calcular la parcial de esta función respecto de z, en realidad nada más voy a encontrar la parcial de z respecto de z. ¿Sí? Entonces, saco todo y esto va a ser igual a... Bueno, ya lo vamos a resolver de manera directa. Esto quedaría como 7x sobre x más y. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, esa sería la derivada. Entonces, noten cómo para algunas variables, pues ya depende mucho de cómo está escrita la expresión. Para algunas variables, la derivada parcial, pues va a ser más sencilla y para otras va a ser más complicada. Si aparecen los dos términos, entonces no hay otra opción, hay que tratarla como un cociente de funciones. Si aparece solamente en uno, pues ahí podemos trabajarlo de manera distinta, sacando lo que sea constante y derivando nada más el término que en el que realmente está involucrada la variable sobre la cual estamos encontrando la parcial. Ya dependerá si está en el numerador, si está en el denominador y de qué manera esté contenida, porque en este caso, por ejemplo, para z, pues claramente es toda esta función multiplicándose por z, y si yo derivo respecto de z, pues nada más me va a quedar lo que es constante. ¿Sí? Entonces depende de la variable qué tan complicada sería la derivada parcial. Bueno, nuevamente les voy a pedir que ustedes me apoyen resolviendo este de aquí. Aquí se van a parecer mucho las derivadas porque es la misma estructura. Solamente vamos a cambiar respecto de qué variable vamos a derivar lo que está dentro de la raíz. ¿Sí? Bueno, como sugerencia, pues hay que subir esto al denominador. 1 menos x cuadrada menos y cuadrada menos z cuadrada lo pueden subir al numerador como esa misma expresión elevada a una potencia de menos 1/2. Y ahí ya pueden hacer aplicaciones de la regla de la cadena. Entonces, bueno, ya saben, si van terminando me lo indican. Y si tienen alguna duda, pues también me lo hacen saber. Creo que la primera ya me quedó, profesor. Déjenme borrar. No estoy seguro, pero a ver si es. ¿Ya se la digo? Sí, me la vas diciendo, por favor, para irla copiando. Me quedaría como x entre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada menos y cuadrada menos z cuadrada al cubo. Esa fue la parcial respecto de x, ¿verdad? Sí, Perdón, ¿me lo podría repetir otra vez, por favor? sí, claro. X, X. Ajá. todo dividido entre lo mismo de abajo, pero básicamente se agrega al cubo. Es raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada menos y cuadrada menos z cuadrada, todo elevado al cubo. Entonces, bien lo podríamos escribir como elevado a 3 medios, entonces, ¿no? Sí, 1 menos x cuadrada menos y cuadrada
menos z al cuadrado y elevado a una potencia de 3 medios, ¿así? Sí. Muy bien, sí, muchas gracias. Entonces, ¿alguien nos confirma esta respuesta? ¿Sí llegaron a lo mismo? Sí, me da lo mismo. Muy bien. Entonces, efectivamente, esta sería la primera derivada parcial. No sé si alguien ya encontró, bueno, déjenme regresar aquí al pizarrón. No sé si alguien ya encontró la de y, es decir, la parcial de la función respecto de y, que el proceso es muy similar, ¿sí? Porque la función no cambia mucho, aparecen las mismas variables en la misma posición, elevadas al mismo exponente y con el mismo signo. Solo cambia eso, ¿no, profesor? X, Y o Z en el numerador. Exactamente. Así es, aquí en lugar de x, pues va a quedar y va a quedar dividido sobre lo mismo. 1 menos x cuadrada menos y cuadrada menos z al cuadrado elevado a 3 medios, y la parcial de la función respecto de z, pues va a ser igual a z sobre 1 menos x cuadrada menos y cuadrada menos z cuadrada elevado a 3 medios. Así es, solamente va cambiando aquí x, y y z. ¿Por qué? Porque en la aplicación de la regla de la cadena vamos derivando esto o respecto de x, o respecto de y, o respecto de z. ¿Sí? No sé Profe, si- ¿podríamos ver la parcial de X? ¿El va a poder? Claro. Vamos a verlo con detalle. Déjenme entonces regresar a la diapositiva para copiar la función, porque no la había copiado. Entonces, la función original, bueno, la voy a escribir por aquí, es f de x, y, z, y ahora tenemos una función que es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada menos y cuadrada menos z cuadrada. Muy bien. Entonces, lo que yo les sugería al inicio, pues es, para derivar esto, vamos a colocar esto que tenemos como denominador, lo vamos a poner en el numerador con un exponente negativo. Entonces nos va a quedar, bueno, primero modificando la misma función. Esta es la misma función, f de x, y, z. Va a quedar como 1 menos x cuadrada menos y cuadrada menos z cuadrado elevado a una potencia de menos 1 medio. Y ahora sí, vamos a encontrar la derivada parcial respecto de x de esta misma función f. Y vamos a aplicar la regla de la cadena. Y la regla de la cadena entonces nos dice que este exponente primero lo bajamos y va a quedar aquí entonces menos 1 medio, que multiplica a la misma función, pero vamos a modificar el exponente. A este exponente que es menos 1 medio, le vamos a restar 1. Entonces menos 1 medio menos 2 medios va a quedar como menos 3 medios. Menos 3 medios, y todavía tenemos que multiplicar por la derivada de la función. La derivada de lo que decimos comúnmente, la derivada de lo de adentro. Respecto de x. Entonces esto es constante, va a ser 0. Este término menos x cuadrada pues va a quedar como menos 2x. Y cuadrada y z cuadrada pues van a ser constantes. Y entonces ya de aquí lo único que hacemos es simplificar. Este 2 y el signo negativo se van a cancelar con este menos 2. Y nos va a quedar simplemente entonces que la parcial de la función respecto de x, en el numerador simplemente va a quedar x, que por acá quedó x, y en la parte de abajo nos queda 1 menos x cuadrada menos y cuadrada menos z cuadrada elevado a 3 medios. ¿Sí? Y cuando hagamos la parcial respecto de y, pues lo único que va a cambiar es que esta derivada va a ser menos 2y, y cuando lo encontremos respecto de z, esta derivada va a ser menos 2z, y por eso nada más cambiamos x, y z. ¿Sí? No sé si está claro para todos. Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el siguiente bloque de ejercicios. Que bueno, aquí de lo que se trata pues es de que así como la derivada en cálculo 1, ustedes a veces la evaluaban en cierto punto para ver pues justamente a lo mejor en un problema ya de variación. Si ahí la derivada era positiva, pues indicaba que la función era creciente. Si era negativa, pues que era decreciente. Y a lo mejor, o para encontrar a la pendiente de la recta tangente y después de ahí la recta normal. Bueno, distintas aplicaciones que se le pueden dar a la derivada evaluada en un punto.
Vamos ahora entonces a ver cómo podemos hacer esto mismo con derivadas parciales. También podemos hablar de la derivada parcial de una función respecto de una variable y evaluada en cierto punto. ¿Sí? Y esas evaluaciones pues también aquí las vamos a estar utilizando para otros procedimientos. Vamos a hablar un poquito más adelante de rectas normales, de planos tangentes, que podemos estar hablando, que podemos estar encontrando en todos los puntos de una superficie. Entonces vamos a empezar con este ejercicio 11.1, que de lo que se trata es de evaluar a las parciales respecto de x y respecto de y de la función que nos están dando en un punto que también nos están indicando. Entonces empezamos con una función trigonométrica. Tenemos por aquí una función de x y de y. Aparece un seno. Bueno, primero es una exponencial y después aparece por aquí un seno. Seno de x, y esto hay que evaluarlo en el punto pi, 0. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué resultado nos daría si evaluamos a las parciales respecto de x y respecto de y en ese punto. Entonces primero vamos a encontrar a esas parciales. Vamos a encontrar a la parcial respecto de x, y por acá vamos a encontrar a la parcial de la función respecto de y. Bueno, ¿alguien me quiere decir cuál es la parcial de la función respecto de x? ¿Cómo nos quedaría? Coseno de x. Coseno de x, solamente coseno de x. Creo que sí. Por E a la Y, ¿no, profe? Ah, sí, es cierto. Recuerden que esto quedaría como constante, como se está multiplicando, entonces quedaría aquí e a la y por el coseno de x. Así es. Y si ahora derivamos esta función respecto de y, ¿cómo nos quedaría? E a la y seno de x. Así es, no se va a modificar para nada. Así nos va a quedar e a la y por el seno de x. ¿Sí están todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Sí. Y ahora nada, lo único que vamos a hacer pues es evaluarlas en el punto que nos están proporcionando, que en este caso es pi, 0. ¿Cómo indicamos esa evaluación en un punto? Pues también podemos colocarla aquí en una línea. ¿Sí? Normalmente se acostumbra a colocar una línea vertical después de indicar la derivada parcial respecto de qué variable. Y aquí, como subíndice, pues colocamos el punto en el que se va a evaluar. En este caso, pi, 0. Y lo único que vamos a hacer pues es sustituir. Sustituimos y nos va a quedar entonces e a la y, pero y vale 0. Entonces va a quedar aquí e a la 0 por el coseno de x, y x vale pi. Entonces, coseno de pi. Y esto pues claro que lo podemos simplificar. E a la 0 pues va a ser 1. Coseno de pi va a ser igual a menos 1. Entonces sería coseno de 180 grados, entonces esto va a ser igual a menos 1. Y hacemos lo mismo con la parcial respecto de y. La parcial respecto de y la vamos a evaluar en pi, 0. Y ahora tendríamos pues otra vez e a la 0 por el seno de pi. En este caso, e a la 0 vuelve a ser 1, pero seno de 180 grados es 0. Entonces, esta derivada parcial evaluada en ese punto nos va a dar como resultado 0. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, estos ejercicios pues nada más es para sensibilizarnos y darnos cuenta que las mismas aplicaciones que ustedes estudiaban en cálculo 1 para derivadas de una sola variable, pues siguen aplicando aquí. Y entonces aquí también generar conciencia de que la parcial de una función es a su vez otra función, así como pasaba en derivadas, que la derivada pues es una función derivada y de ahí se introduce que se podían encontrar derivadas sucesivas o derivadas de orden superior. Como ahorita vamos a ver en unos siguientes ejercicios, podemos hablar de derivadas parciales de orden superior, es decir, la función que nos resultó como una derivada parcial, volverle a encontrar otra derivada parcial. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar aquí con el ejercicio 11.2.
para ver qué nos van a arrojar ahora como resultado estas derivadas parciales en el punto que se nos está indicando. Entonces tenemos una función que es un cociente, que me parece que incluso está, bueno, se parece mucho a una que ya habíamos resuelto aquí anteriormente, se parece bastante a esta. Bueno, vamos a resolverla de todos modos. Entonces aquí tenemos a la función de x, y, y esto va a ser igual a x por y dividido entre x menos y la vamos a evaluar en el punto 2, menos 2. ¿Sí? Recuerden que estas evaluaciones de la parcial en un punto, pues estamos construyendo por ahí un plano y en ese plano hay una curva de intersección. En esa curva de intersección va a estar el punto en el cual estamos evaluando la derivada y entonces ahí se forma una recta tangente y esta derivada parcial nos da la pendiente de esa recta tangente. ¿Sí? Eso es lo que estaríamos, el significado gráfico de esta evaluación de la derivada en un punto. Entonces vamos a empezar derivando esta función, vamos a empezar encontrando a la parcial de la función respecto de x. Bueno, esta la vamos a encontrar entre todos. Otra vez tenemos que tratar a esto como un cociente. ¿Sí? Tiene que ser un cociente donde nosotros podamos involucrar, porque la variable x en este caso está en numerador y en denominador. Y entonces recuerden, empezamos con la derivada de la primera función. Si yo derivo x por y, lo derivo respecto de x, pues me va a dar como resultado y. Entonces va a ser y por la segunda función que es x menos y después le voy a restar la primera función que es x por y por la derivada de la segunda, derivada respecto de x. Y entonces eso nos va a dar como resultado 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto aquí vamos a colocar el 1. Y todo se divide entre la segunda función elevada al cuadrado, x menos y al cuadrado. Vamos a simplificar un poco, esto va a quedar como y por x menos y cuadrada menos x por y dividido entre x menos y al cuadrado. Y por x se va a cancelar, entonces finalmente esto va a ser menos y al cuadrado dividido entre x menos y al cuadrado. ¿Sí? Podríamos desarrollar lo que está en el denominador, pero no tiene caso. Finalmente lo vamos a evaluar en un punto y lo podemos evaluar ya así como está. Entonces vamos a evaluar a la parcial de la función que acabamos de encontrar en el punto 2, menos 2. Entonces sustituimos en la parte de arriba, pues nos va a quedar menos 2, que es y al cuadrado, dividido entre x, que vale 2, menos 2, aquí quedaría 2 más 2 al cuadrado. Entonces, menos 2 al cuadrado, pues va a ser igual a 4. Bueno, vamos a ponerlo aquí. 2 más 2 va a ser igual a 4, al cuadrado pues va a ser igual a 16. Entonces, finalmente, la parcial evaluada en ese punto nos va a dar como resultado un cuarto. Perdón, me hizo falta copiar el signo. Aquí teníamos un signo al inicio, de aquí. Entonces, esto más bien es menos, y finalmente nos va a dar como resultado menos un cuarto. ¿Sí? No sé si están de acuerdo, si tienen alguna duda. No, profe. Muy No, bien. profe. Entonces, por favor, ahora ustedes se encuentran a la parcial evaluada en el mismo punto, pero ahora la parcial respecto de y, para ver qué estaríamos obteniendo en esa segunda derivada parcial.
Profe, a mí todavía no me queda claro por qué cuando derivamos a... Ay, ¿cuál es? ¿Por qué nos queda 1 en el numerador cuando derivamos a la parcial? Este de aquí, este 1. Ese, ajá, ese. Bueno, este corresponde a la derivada de la segunda función, es decir, de x menos y, derivada respecto de x. ¿Sí? Entonces, este 1 es la derivada de x menos y respecto de x. Bueno, para que les quede más claro, lo que yo les sugiero es, bueno, como voy a derivar respecto de x, entonces y es constante, y es un número. Yo lo que les sugiero es que se imaginen, y que en lugar de que aquí diga y, se imaginen que están derivando, por ejemplo, x menos 3, que están derivando esta expresión respecto de x. Entonces aquí ya tenemos, como estamos muy familiarizados con este tipo de derivadas, pues sabemos que la derivada nos va a dar 1, porque sería la derivada de x respecto de x, que es 1, menos la derivada de 3 respecto de x, y como esto es constante, pues rápido lo asociamos a que su derivada es 0. En este caso, pues no estamos derivando x menos 3, sino x menos y, pero y la estamos tratando como un número porque estamos haciendo derivada parcial. Entonces, por esa razón nos da este 1 de aquí. Cuando ustedes encuentran ahora a la derivada de esta misma expresión, pero respecto de y, pues imagínense aquí un 3 otra vez. Entonces, derivada de 3 respecto de y va a ser 0, y la derivada de menos y respecto de y ahora nos va a quedar como menos 1. ¿Sí? Ahora volvemos a cambiar, en realidad esto era x, pero no cambia nada en la derivada porque lo estamos tratando como cualquier constante. No sé si... Ah, ok, profe. Sí, ya me quedó mucho más claro. Gracias. De todo modo lo vamos a seguir practicando en otros ejercicios durante esta clase. Por aquí ya me comparten una respuesta que me dicen que es menos 3/4. A mí me dio un cuarto positivo. ¿Un cuarto positivo? Ok, bueno. A mí también, profe. ¿También te dio un cuarto o menos 3/4? Un cuarto. ¿Un cuarto? Ok. Entonces, ¿alguien más que nos quiera confirmar? ¿Un cuarto también les está dando? A mí igual me dio, profe, un cuarto. Muy bien, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahora sí que por mayoría, la derivada de la función, la derivada parcial de la función respecto de y, ya evaluada en el punto 2, menos 2, pues va a ser igual a un cuarto positivo. ¿Sí? Entonces, posiblemente por ahí tenemos un signo perdido. Ahora la derivada, bueno, ¿qué cambios tendríamos? Pues que ahora aquí sería x. Esto va a quedar igual, esto también va a quedar igual, aquí sería menos 1. Entonces eso al final nos va a anular este signo. Y esto quedaría igual, entonces pues es la misma expresión porque se va a volver a cancelar x por y. Es decir, la parcial sin evaluar, sin que todavía consideremos el punto, pues nos estaría quedando como x cuadrada, ya no y, x cuadrada sobre x menos y al cuadrado. Y sin signo negativo al inicio. Entonces, si así sustituimos 2, menos 2, nos va a quedar un cuarto. Entonces, sí, un cuarto es la respuesta correcta. No sé si alguien tiene alguna duda. Profe, yo tengo una duda, pero es más conceptual. O sea, los puntos que estamos encontrando, ¿cómo sabemos como en qué plano se encuentran? O más o menos como dónde se ubican, qué nos indican. Ok, sí, muy bien. Déjame, me voy a apoyar de lo que les mostraba en la clase anterior para que nos podamos poner en contexto. Ahora que ya estamos encontrando derivadas y obrándolas en un punto, creo que va a ser más ilustrativo lo que les mostraba la clase anterior. Nada más déjame que cargue. Tarda un poquito el programa. Sí, profe, gracias. Ya aquí ya lo tengo. Entonces, mira, esta sería la gráfica de una función que, pues, como es de dos variables, nos va a formar una superficie. Entonces, esta podría ser en realidad, pues, cualquier función. Si nosotros queremos hablar de la parcial
respecto de X, entonces vamos a hacer el siguiente análisis. Cuando nosotros queremos derivar parcialmente respecto de X, entonces lo primero que vamos a tener presente es que como vamos a mantener a Y constante, se va a formar un plano, que es el plano que les voy a colocar por aquí. Entonces, Y tiene un valor constante. ¿Sí? Si yo al derivar trato a Y como constante, pues eso significa que se va a estar formando un plano. Un plano paralelo pues a los ejes X y Y, al plano X y Y. Entonces ya dependerá del valor de Y, dónde voy a colocar este plano. Si Y es negativo, pues va a estar en el sentido negativo del eje Y. Si Y es positivo, pues va a estar en el sentido positivo. Entonces vamos a imaginarnos que estará por acá el valor de Y. Entonces cuando tú tienes una derivada parcial que vas a evaluar en un punto, entonces como Y se trató como constante, el plano va a tener esa coordenada en Y. Por ejemplo, en esta última derivada que acabamos de calcular, Y tenía un valor de -2. Entonces, imagínate un plano justo con Y igual a -2. ¿Sí? De hecho, lo podemos poner aquí. Vamos a ponerlo aquí justo en -2. Claro que esta no es la misma función, aunque se parece bastante. Bueno, de hecho, déjame ver si puedo modificar la función para que veamos justamente el mismo problema. En este problema tendríamos X por Y. Y en la parte de abajo era X menos Y. Entonces, a ver si sí queda bien la escala, porque si no, no se va a formar tan claro. Bueno, sí se pudo. Esa sería la función. Entonces, a lo mejor no va a ser tan ilustrativo, porque no es una función muy, o sea, visualmente muy bonita, pero pues es el problema que acabamos de resolver. Profesor, creo que escribió X más Y. X más Y. Ah, sí, cierto. Déjame corregirlo. Sí, se ve un poco raro. ¿Está? Se ve similar, pero ya se ve un poquito más continuo. Entonces, este sería el problema que tenemos aquí. Solo déjame ver si sí nos va a mostrar las rectas de manera adecuada, porque no sé cómo las estoy considerando. No, lo que les decía, no sé si es mi versión del programa que de pronto me rompe aquí un poquito la escala, pero nada más le voy a dar un valor de X más pequeñito y sí tiene que aparecer la recta. X igual a 5. Bueno, déjenme ver si la puedo modificar y si no, mejor regresamos al original para que no nos confunda más. Esta es la derivada, entonces por acá debemos de tener un vector. Punto B. No se va a poder, ya está con las derivadas de la otra función, entonces nos vamos a tardar más. Mejor déjenme regresar al anterior y sobre eso les platico. De todos modos, el concepto pues se extrapola de manera
directa. Pero aquí si empezamos a escribir las derivadas, pues nos vamos a tardar más. Entonces mejor regreso al caso anterior y ya sobre ese les platico qué nos representa la derivada parcial. Bueno, les decía entonces, todo empieza con un plano. Un plano que, si nosotros estamos hablando de la parcial respecto de X, pues el plano es paralelo al eje Y. Al plano YZ, no nada más al eje Y, porque ahí podríamos hablar de un montón de planos que sean paralelos al eje Y. Entonces, ese plano, pues es el que les marcaba por aquí, estaba en color rojo. Y entonces, el valor del punto en ese plano, pues, bueno, esa es la curva, el plano sería este de aquí. En este caso, pues el plano nos dice que está en -2, entonces estaría por aquí el plano muy pegadito a lo que sería el origen de este espacio vectorial, este espacio R3, entonces por aquí tendríamos el plano. Para que se vea un poquito de diferencia en la superficie, pues lo vamos a poner un poquito más atrás. Entonces este es el plano que nos tenemos que imaginar, y entonces entre el plano y la superficie, noten cómo ustedes aquí se está formando una curva de intersección, que es la que les voy a marcar aquí en un color rojo pues más fuerte. Entonces cuando yo quiero evaluar a la derivada en un punto, aquí podemos ubicar al punto, ese punto pues va a estar sobre esa curva de intersección porque tiene esa coordenada en Y. Perdón, tenía que ser este de aquí. Tiene esa coordenada en Y, y entonces cuando nosotros empezamos a variar ese punto, estamos moviéndonos ya sobre esa curva. Entonces a partir de aquí la interpretación de la derivada parcial es igualita a la interpretación de una derivada en una dimensión. Una vez que nosotros trabajamos con la intersección del plano y la superficie, aquí ya se forma una curva que está completamente contenida en el plano, entonces ya esto se lo podrían imaginar en R2. Incluso si yo le pongo aquí una vista pues justamente frontal, incluso nos podríamos olvidar aquí de la superficie, y aquí ya se convierte en la interpretación de la derivada como ustedes la conocen. ¿Sí? Ya que tenemos ahí un valor de Y que es constante, entonces esto ya nada más depende de X y de Z. Si yo calculo entonces aquí lo que sería la derivada parcial, lo que me va a dar es una recta tangente a la curva en ese punto. Ahí ya se ve la recta. Es una recta tangente a la curva en este punto. Lo que pasa es que se tapa con el plano. Entonces ahí tendríamos la recta. Y lo que nos va a indicar entonces la derivada parcial, pues es la pendiente de esa recta justamente en este punto. ¿Sí? Y lo mismo para la derivada en el otro sentido. Si ahora yo regreso aquí de la superficie, ahora me voy a olvidar de la derivada parcial respecto de X y vamos a ver qué pasa con la derivada parcial respecto de Y. Ahora el plano pues va a estar en el otro sentido, ahora va a ser paralelo a X, el plano XZ. Entonces el plano va a ser este de aquí. Ahora vamos a mantener a X constante, perdón, este es el plano. Y nuevamente aquí se estaría formando una curva de intersección, ¿sí? Entre la superficie y el plano. Aquí podríamos poner entonces a la curva implícita, a la curva de intersección, que sería esta de aquí, y a un punto que vamos a estar moviendo pues a través de ese valor. ¿Sí? Perdón, ahora X0 es constante, lo que estaríamos moviendo pues es la coordenada en Y sobre esa curva. Y nuevamente se podrían imaginar olvidarnos de la superficie para interpretar a la derivada como estamos acostumbrados a hacerlo. Nos olvidamos por aquí un poco de la superficie. Entonces todo lo vemos ahora en el plano. ¿Sí? Ya nada más depende de Y y de Z. Entonces si yo le pido aquí al programa la recta tangente a la curva en este punto, nada más que me quiero darle un poco para que se vea porque creo que queda tapada por el bueno, no sé por qué la borran algunas vistas. Ahí tienen ustedes la recta tangente. Lo que nos representaría la derivada parcial pues es la pendiente de esa recta tangente a la curva en ese punto. Esa sería ya la evaluación numérica de la derivada parcial. Y ya si regresamos la superficie, pues es justamente esa es la interpretación. Estamos estudiando la variación de la función de la superficie, pero solamente en la intersección en este plano. Y así nos queremos dar una idea del comportamiento de la función, pues un poquito más preciso, pues tendríamos que ver qué pasa en los dos sentidos. Es decir, qué pasa con ambas derivadas evaluadas. A lo mejor sería interesante estarlas evaluando justo en el mismo punto.
y entonces ver qué pasa con cómo está variando en X y cómo está variando en Y la función justamente en ese punto. Les decía que de aquí ya surge de manera muy intuitiva la derivada direccional, porque aquí bien podríamos construir un plano justo en esta dirección y ver qué pasa con la derivada en esa dirección, y eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante, y se le conoce como derivada direccional. No sé si esto aclara la duda, si queda un poquito más claro qué nos representa esa derivada parcial evaluada en un punto. Sí, sí, profe, ya quedó clara. Gracias. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces vamos a resolver un ejercicio que aparece aquí en las diapositivas al final. Es lo mismo, vamos a encontrar la derivada parcial, pero ahora la vamos a evaluar en 1,1. Y ahora tenemos la función que es una función también de x y de y. En la parte de arriba tenemos 2x por y. Y en la parte de abajo tenemos 4x cuadrada. 4x cuadrada más 5y cuadrada. Y esto lo vamos a evaluar en el punto 1,1. Entonces es de hecho una función pues muy similar a la anterior, con algunos coeficientes distintos, y ahora se están sumando. Vamos a ver cómo nos quedaría primero la parcial de la función respecto de x. Entonces empezamos, es un cociente, x está en numerador y en denominador, entonces hay que tratarlo como un cociente. Empezamos con la derivada de la función que está en el numerador, la derivada parcial respecto de x. Entonces nos va a quedar aquí 2y. Y esto se va a multiplicar por lo que tenemos como denominador, que es 4x cuadrada más 5y cuadrada. Y le vamos a restar. Ahora le restamos lo que sería la primera función así como está, que sería 2x por y, por la derivada de esta expresión del denominador, derivada respecto de x. ¿Cómo nos quedaría la derivada del denominador respecto de x? 8x. 8x, exactamente. ¿Sí? Simplemente nos va a quedar aquí como 8x. Y todo esto pues dividido entre 4x cuadrada más 5y cuadrada y además al cuadrado. ¿Sí? Y aquí lo que sigue pues es simplificar. ¿Sí? Simplificar, ya terminó el proceso de derivación, entonces vamos a irlo simplificando, vamos a empezar desarrollando. La parcial entonces de la función respecto de x, pues nos va a quedar aquí como 8x cuadrada por y. Después 2y por 5y cuadrada, pues va a quedar aquí más 10y cúbica. Menos 8, menos 16, perdón, que sería 8 por 2, x cuadrada por y. Y esto dividido entre 4x cuadrada más 5y cuadrada al cuadrado. Y aquí podemos hacer una reducción de términos, entonces nos va a quedar como 10y cúbica menos 8x cuadrada por y, dividido entre 4x cuadrada más 5y cuadrada y todo elevado al cuadrado. Bueno, ya lo vamos a dejar así, todavía se podría factorizar y del numerador, pero ya vamos a dejarlo así y sacar como factor común a 2y. ¿Por qué lo dejamos así? Porque finalmente no nos interesa, pues no vamos a hacer nada con esa derivada parcial más que evaluarla en un punto. Entonces la evaluación en un punto, pues la podemos hacer de aquí muy, muy sencillo. ¿Sí? Si aquí tuviéramos que volver a derivar o vamos a utilizar esta función, pues entonces sí conviene llevarla a su mínima expresión. Entonces hacemos la sustitución, esto nos va a quedar como 10 por 1 al cubo, menos 8 por 1 al cuadrado, por 1 otra vez, y todo esto dividido entre 4 por 1 al cuadrado, más 5 por 1 al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a 10 menos 8, que va a ser igual a 2. Y en la parte de abajo tendremos 4 más 5, que va a ser 9. 9 al cuadrado nos va a quedar como 81. Entonces nos va a quedar 2 sobre 81, sería la parcial de la función
respecto de x evaluada en el punto 1,1. ¿Está claro para todos? No sé si alguien tiene alguna duda. Todo claro. Muy bien. Bueno, lo que seguiría ahora es la parcial de la función respecto de y. Entonces les voy a dejar aquí la respuesta para que si ustedes lo quieren tomar como ejercicio de repaso. ¿Sí? Si evaluamos ahora la parcial de la función respecto de y en el punto 1,1, nos va a quedar lo mismo, pero de signo contrario. Es decir, menos 2 sobre 81. Esto para que podamos pasar al siguiente tema, que son las derivadas parciales de orden superior. ¿Sí? Entonces les dejo la respuesta por si lo quieren tomar como repaso. Bueno, vamos a hablar ahora de las derivadas parciales de orden superior, que otra vez, pues de manera intuitiva, ustedes ya trabajaban con derivadas de orden superior en cálculo y geometría analítica. Así como existen entonces derivadas de orden superior donde podíamos derivar una vez y luego otra vez y luego otra vez, y que incluso estas derivadas pues, nos podían servir, por ejemplo, cuando estábamos encontrando máximos y mínimos de una función. Había por ahí un criterio que se conoce como el de la segunda derivada. Entonces, estas derivadas tienen un montón de aplicaciones en muchas ramas de la ingeniería. Y así como existen entonces derivadas de orden superior, pues existen derivadas parciales de orden superior, que implica, pues, derivar más de una vez. Y aquí, pues, sí va a importar mucho a la variable. Puedo estar formando derivadas parciales de orden superior haciendo distintas combinaciones. Por ejemplo, pues puedo encontrar la derivada parcial de orden 2 de una función respecto de x, que va a ser encontrar la derivada parcial respecto de x y volver a encontrar de esa función, que ya la derivé, volver a encontrarle otra vez la parcial respecto de x. Entonces estoy derivando dos veces respecto de x. Puedo también derivar dos veces respecto de y, pero también puedo empezar a mezclar y decir, bueno, primero voy a derivar respecto de x y ese resultado lo derivo respecto de y. O al revés, primero encuentro la parcial respecto de y luego la parcial respecto de x. Como sigo derivando dos veces, entonces sigue siendo una derivada de orden superior. Entonces no sé si está clara la idea de esas derivadas de segundo orden. Estas serían las de segundo orden. No sé si está claro. Sí, creo que sí. Muy bien. Bueno, aquí podemos detallar un poquito más del símbolo, a diferencia con lo que ustedes trabajaban en cálculo 1. Bueno, aquí sí ya va a cobrar sentido el por qué se colocaba ese símbolo de 2 o ese cuadrado, si lo queremos ver así, en distintas posiciones en el numerador y en el denominador de lo que sería el símbolo de derivada. ¿Por qué aquí va el 2 sobre la d y por qué acá va el 2 sobre la variable? Bueno, en ocasiones en cálculo 1 pues no queda claro el por qué se acostumbra a hacer eso. Aquí sí ya vamos a ver que sí tiene cierta utilidad. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a mezclar derivadas respecto de distintas variables y de distinto orden. Entonces, por ejemplo, aquí el 2 nos indica el orden de la derivada. Y acá este 2 lo que nos indica es que se va a derivar dos veces, o se va a encontrar la parcial dos veces respecto de x. Esta que tenemos aquí pues sigue siendo una derivada de segundo orden, por eso sigue teniendo aquí el 2, pero estas ya no aparecen con ese exponente de 2. ¿Por qué no? Porque aquí la derivada de segundo orden se forma por primero encontrar a la parcial respecto de x y luego encontrar a la parcial respecto de y. Estoy haciendo un proceso de derivación parcial dos veces y por eso se forma una derivada de segundo orden. Pero aquí si yo le coloco un cuadrado a la x, pues estaría en un error porque estoy diciendo que voy a encontrar la parcial dos veces respecto de x y luego la de y. Y esa ya podría ser una derivada no de segundo orden, sino de tercer orden. Entonces, por eso aquí sí ya cobra pues un poquito de sentido el por qué se colocaban así los exponentes. Entonces, estas son las derivadas de segundo orden y así podría haber derivadas de tercer orden, de cuarto orden y también depende mucho de la cantidad de variables porque si por aquí participa z, entonces también podemos hablar de la parcial de segundo orden respecto de z, a lo mejor combinar a z con x, a z con y
y distintas combinaciones que vamos a ir haciendo más adelante. Entonces, hay un teorema muy interesante que se le conoce como el teorema de Schwartz más comúnmente. Y este teorema lo que nos dice es, bueno, dice si f es una función de dos variables y derivable completamente, y vamos a establecer que sus derivadas parciales que se conocen como cruzadas o mixtas, ¿a cuáles nos referimos como cruzadas o mixtas? Pues a las que están involucrando las derivaciones respecto de las dos variables. Es decir, esta sería una derivada parcial que se conoce como cruzada o mixta, y esta sería otra derivada parcial que se conoce como cruzada o mixta. ¿Por qué? Porque encontramos la parcial respecto de x y luego la que es respecto de y, o la parcial respecto de y y luego respecto de x. Entonces estas son las que se le conoce como cruzadas o mixtas. Bueno, este teorema nos dice que esas derivadas parciales, cruzadas o mixtas, pues van a coincidir en un entorno. En términos más simples, pues aquí tenemos un ejemplo, tenemos una función muy sencilla. Vamos a encontrar sus derivadas parciales, cruzadas o mixtas. Entonces, este símbolo también nos indica el orden en el cual vamos a derivar. La que está más hacia el lado derecho es la primera que voy a calcular. Entonces, este símbolo, así como está, me indica que primero voy a encontrar a la parcial respecto de x y después a la parcial respecto de y. Y este símbolo de aquí de abajo me indica que primero va a ser la parcial respecto de y y luego la parcial respecto de x. Entonces, por eso aquí está separado de esta manera. Primero evalúo la parcial respecto de x y este resultado le voy a encontrar la parcial respecto de y. Entonces, si a 3x por y cuadrada le encuentro la parcial respecto de x, pues me va a quedar 3y cuadrada. Y si a 3y cuadrada le encuentro la parcial respecto de y, me va a dar como resultado, bajo el exponente, me va a quedar 6y. Y ahora la voy a evaluar en orden distinto. Primero encuentro la parcial respecto de y, entonces aquí me va a quedar 6x por y. Y si encuentro aquí la parcial respecto de x, me va a quedar 6y. Entonces este teorema, pues prácticamente nos dice que estas dos derivadas parciales, cruzadas o mixtas, siempre van a coincidir. ¿Sí? No importa si primero encuentro la parcial respecto de x y luego respecto de y, o si encuentro la parcial primero respecto de y luego respecto de x. ¿Sí? No sé si está claro esto. Sí, profe. Muy bien. Bueno, gráficamente, déjenme se los muestro. No hay mucho que comentar, porque pues son, vamos, nada más hay que entenderlo como funciones derivadas. Al derivar una función de dos variables, pues lo que nos va a dar como resultado va a ser otra superficie distinta. Entonces vamos a ver cómo se ve esto gráficamente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una nueva función. Si la derivamos una sola vez respecto de x, entonces estaríamos obteniendo esta superficie que ustedes observan aquí. Esto, pues si lo vemos como función, si no la vemos evaluada en un punto, pues nos va a dar una superficie. ¿Sí? Entonces estaríamos viendo esta representación. Y vamos a volver a derivar esta función. Ahora la vamos a derivar, pero respecto de y. Vamos a encontrar su parcial respecto de y. Entonces vamos a activar esta de aquí. Y nos va a dar como resultado pues una nueva superficie. Voy a desactivar la primera y esta sería entonces la derivada cruzada o la derivada mixta. La derivada de segundo orden donde primero encontrar la parcial respecto de x y luego a la parcial respecto de y. Entonces vamos a desactivarla momentáneamente y primero ahora vamos a encontrar la parcial respecto de y. Esta sería la parcial respecto de y. Ahora encontramos la parcial de esta superficie roja respecto de x y nos va a dar esta de aquí. Bueno, de lo que se trata aquí pues es ver cómo estas dos derivadas parciales cruzadas coinciden. Si yo empiezo a activar a la otra, pues prácticamente pues, no hay cambios, nada más se ve como que más intenso el color, porque en realidad seguimos hablando de la misma función. ¿Sí? Entonces, este teorema de manera muy sencilla lo que nos dice es que esas derivadas parciales o cruzadas, derivadas parciales cruzadas o mixtas, siempre van a coincidir en una función, en este caso de dos variables. Y también empieza a aparecer un análogo a funciones de 3 variables y así sucesivamente. No sé si está claro esto. Si alguien tiene alguna duda con este concepto de derivada de segundo orden.
Creo que no. No, profe, bueno, por mí no. Muy bien. Entonces vamos a hacer unos ejercicios, ya los últimos de la clase. Aquí de lo que nos piden pues es evaluar las derivadas parciales de segundo orden y comprobar que las derivadas parciales cruzadas o mixtas pues son iguales. Entonces vamos a hacer nada más como comprobación y ya después vamos a tomar ventaja de esta propiedad. Cuando estemos aplicando estas derivadas a otros casos de estudio, pues ya no tiene caso que estemos encontrando las mismas derivadas y sabemos que nos va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio, que sería el 12.1. Entonces, aquí tenemos una función, bueno, se ve sencilla. F de x, y va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Entonces vamos a encontrar a las derivadas parciales de segundo orden. Recuerden que para dos variables pues son 4. ¿Sí? Son 4 derivadas parciales y vamos a comparar a las mixtas para ver si coinciden. Entonces todo esto empieza pues encontrando a las derivadas, primero a las de primer orden. Es decir, vamos a empezar encontrando a la parcial de la función respecto de x y después a la parcial de la función respecto de y, para que las podamos ir combinando. Entonces la parcial de esta función respecto de x la vamos a encontrar pues aplicando regla de la cadena. Esta la podemos escribir como x cuadrada más y cuadrada elevado a un medio para derivarla de manera más sencilla. Entonces bajamos el exponente, esto va a ser igual a un medio por x cuadrada más y cuadrada elevado a una potencia de menos un medio y todavía por la derivada de lo de adentro respecto de x. En este caso sería por 2x. Se cancela por aquí el 2, entonces esto nos va a quedar como 1 sobre x cuadrada más y cuadrada sobre raíz de x. Bueno, aquí quedaría x. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, y esto se parece un poco al que habían resuelto ustedes hace un momento. ¿Cómo creen que nos queda la parcial respecto de y? Igual solo va a cambiar el orden, ¿no? Bueno, en la parte del numerador. Así es, sí. Sería prácticamente lo mismo, pero ahora derivar esto respecto de y, aquí nos quedaría 2y. Entonces va a ser igual aquí a y sobre x cuadrada más y cuadrada dentro de una raíz cuadrada. Y esa sería entonces la parcial de la función respecto de y. Entonces, estas son las derivadas parciales de primer orden. Si en un problema les piden a ustedes las parciales de primer orden, pues se refieren a estas dos. Cuando nos hablan ya de las de segundo orden, entonces vamos a empezar encontrando a la parcial de segundo orden de la función f. Y la primera que vamos a encontrar es la que corresponde únicamente a x. Es decir, derivando parcialmente 2 veces respecto de x. Vamos a empezar entonces con esto. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a hacer aquí pues es tomar a esta parcial respecto de x que ya tenemos y volver a encontrar su derivada parcial respecto de x. Entonces dentro de corchetes vamos a colocar esta derivada parcial que ya tenemos por aquí, que la podemos reescribir, bueno, vamos a dejarla así, x cuadrada más y cuadrada dentro de una raíz. Entonces tenemos que volver a derivar esto respecto de x, otra vez como derivada parcial. Es decir, aquí vuelve a aparecer y, otra vez la tratamos como constante. Entonces nada más es repetir el proceso de derivación parcial. No sé si está claro. Sí. Sí, profe. Muy bien. Y entonces aquí pues tenemos a x en el numerador y en el denominador, entonces otra vez se convierte en una derivada de un cociente. Entonces vamos a hacer aquí el proceso de derivación. Recuerden que todo esto empieza pues con la derivada de la primera función, que en este caso la primera función es simplemente x, entonces si lo derivamos respecto de x pues va a ser 1. Por la segunda función que va a ser x cuadrada más y cuadrada elevado a una potencia de un medio. Después le sumamos la primera función así como está, que va a ser, le restamos la primera función así como está, que va a ser x, por la derivada
de la segunda función, que es esta de aquí, ¿sí? Que hay que aplicar regla de la cadena y hay que encontrar su derivada respecto de x, pero de hecho esta, así solita, sin lo que está como numerador, pues es la misma que habíamos derivado aquí. ¿Sí están de acuerdo? Ajá. Entonces bien podríamos copiar este resultado que ya tenemos, porque pues va a ser el resultado de volver a derivar todo esto de aquí. ¿Sí? No sé si está claro para todos esto. Sí, profe, sí está claro. Bien, entonces vamos a tomar ventaja de que ya lo conocemos y vamos a poner aquí que esto se va a multiplicar por x y se va a dividir entre x cuadrada más y cuadrada dentro de una raíz. Y todo esto dividido entre esto elevado al cuadrado. Es decir, raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada elevado al cuadrado. Entonces, pues esta elevación al cuadrado lo que va a hacer es anular la raíz. Nos va a quedar x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? Y entonces aquí terminó ya el proceso de derivación. Lo que sigue pues es simplificar. Simplificar para que logremos aquí tener pues una expresión mucho más compacta. ¿Sí? Vamos primero a reescribir un poco lo que está en el numerador para que podamos incluirlo todo en un único cociente. Entonces, nos va a quedar esto, lo podemos poner como x cuadrada más y cuadrada, y esto se le está restando x cuadrada sobre la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Perdón, esto también es una raíz, lo voy a poner ya como raíz, y todo esto se está dividiendo entre x cuadrada más y cuadrada. Entonces vamos a incluir esta diferencia en un solo término racional, para que después podamos mezclarlo con el que tenemos aquí abajo. ¿Sí? Entonces, al hacer esta mezcla, pues recuerden que multiplicamos aquí cruzado, entonces esto nos va a quedar como x cuadrada más y cuadrada, se anula la raíz, después tenemos por aquí menos x cuadrada, se va a dividir entre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, y finalmente todo se está dividiendo entre x cuadrada más y cuadrada. No sé si están de acuerdo hasta aquí, si alguien tiene alguna duda. Creo que todo va bien, profesor. Todo claro. Entonces, bueno, déjenme subir un poquito aquí el desarrollo, porque si no, se me acaba el pizarrón. Aquí se va a cancelar x cuadrada, se está cancelando, y esto es como si al final se estuviera dividiendo entre 1. Entonces, por la ley del sándwich, otra vez, multiplicamos los extremos, entonces en el numerador solamente nos va a quedar y cuadrada, y en el denominador quedaría el producto de la raíz de x cuadrada más y cuadrada por x cuadrada más y cuadrada. Entonces, si sumamos, como es la misma base, sumamos los exponentes y lo podemos poner como x cuadrada más y cuadrada elevado a 3 medios. Entonces nos va a quedar aquí x cuadrada más y cuadrada elevado a una potencia de 3 medios. Y esta va a ser la primera derivada parcial de segundo orden. ¿Sí? No sé si está claro para todos. Sí, profesor, solo tengo una duda. ¿Sí? Esta derivada fue con respecto a x igualmente, ¿no? Sí, estamos aquí todavía con la de segundo orden, la que nada más involucra a x, así es. Bueno, y se puede hacer también subiéndolo otra vez como el x por x cuadrada más y cuadrada a la menos 1 medio, ¿no? Claro, sí, también. Es que se me quedó un resultado diferente. ¿Podríamos ver esa forma para ver si me equivoco? Bueno, ¿en qué me pude haber equivocado? Sí, Creo que es claro. más rápida. Gracias. Vamos a checarlo. Déjenme, bueno, voy a dejar por acá el resultado para que podamos comparar. Entonces esto nos quedaría como x que multiplica a x cuadrada más y cuadrada. Aquí quedaría elevado a menos 1 medio. ¿Sí? Bien, entonces aquí tenemos que aplicar ahora la fórmula, pues no de un cociente, sino de un producto. No sé si fue la que aplicaste. Sí. Ok. Entonces esta regla nos dice primera función por la derivada de la segunda, que otra vez, bueno, aquí va a cambiar un poquito, vamos a desarrollarlo, nos va a quedar menos 1 medio
por x cuadrada más y cuadrada elevada a menos 3 medios por la derivada respecto de x, que sería en este caso 2x. Entonces, esta es la primera función por la derivada de la de acá. Y después la segunda función, y es con más, la segunda función que es x cuadrada más y cuadrada elevada a menos 1 medio, por la derivada de la primera función, que sería 1. ¿Sí te recuerdas hasta aquí? ¿Sí coincidimos? Sí. Entonces vamos a seguir desarrollando aquí en la parte de abajo. Bueno, todo va a quedar con signo negativo. Vamos a ir, va a quedar como parte del denominador. 2 se va a cancelar. Entonces esto nos quedaría como menos x cuadrada, que sería x por x, la que tenemos al final, sobre 2 por x cuadrada más y cuadrada elevada a 3 medios. ¿Sí? Entonces así nos quedaría el primer término, y el segundo pues va a quedar como 1 sobre x cuadrada más y cuadrada elevada a una potencia de un medio. ¿Sí te quedó así? Sí, hasta ahorita sí. Muy bien. Entonces, bueno, voy a borrar aquí bueno, voy a borrar esta parte para no borrar las primeras derivadas parciales que las vamos a utilizar. Entonces aquí se diría incluir todo en un mismo cociente, entonces vamos a multiplicar cruzado. Esto nos quedaría entonces menos x cuadrada por x cuadrada más y cuadrada elevada a menos 1 medio. Perdón, 1 medio. Después sería esto más 2 por x cuadrada más y cuadrada elevada a 3 medios. Y todo esto dividido entre 2. Y aquí sumamos los exponentes, pues nos va a quedar 3 medios más 1 medio va a ser igual a 1. 2 por x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? ¿También te quedó igual aquí? Sí. Sí. Muy bien. Y entonces de aquí podemos empezar a hacer una factorización. Una factorización para que podamos manipular sobre todo la parte de arriba. Podemos sacar, por ejemplo, x cuadrada más y cuadrada elevado a una potencia de 1 medio. Profe, ¿el denominador no sería cuadrado? Sí, ¿no? Porque está 3 más, bueno, 4 entre 2, ¿no? Sí, tienen toda la razón, perdón. Sí es al cuadrado porque quedaría 4 entre 2. Entonces nos va a dar como resultado 2. ¿Sí? Sí sería al cuadrado. Entonces vamos a hacer esto, vamos a factorizar de la parte de arriba x cuadrada más y cuadrada elevado a 1 medio. Entonces esto va a multiplicar a menos x cuadrada más 2 por x cuadrada más 2 por x cuadrada más y cuadrada. O necesitamos aquí un número para que sumado nos dé 3 medios. Y que el sumado a 1 medio nos dé 3 medios, perdón. Entonces ese número pues tiene que ser 1. Entonces nos va a quedar así y así, sin exponente. ¿Sí? Y en la parte de abajo pues tenemos un 2 por x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Entonces aquí 1 menos 2, pues ahí va a aparecer en 3 medios. Ahora sí voy a borrar esto de aquí. Restamos los exponentes. Y después tendríamos en la parte de arriba menos x cuadrada más 2x cuadrada. Más 2y cuadrada. Y en la parte de abajo tendríamos entonces 2 por x cuadrada más y cuadrada. Bueno, aquí el exponente la va a quedar 3 medios. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ok, creo que aquí fue donde me había perdido. Y bueno, aquí podemos cancelar x cuadrada con
va a quedar x cuadrado más 2y cuadrado. Y esto dividido entre 2 por x cuadrada más y cuadrado elevado a 3 medios. ¿Así te quedó al final? No, en el paso anterior creo que me perdí. Sí, creo que al final me hice más bolas en mi procedimiento yo. Bueno, me parece que por ahí podríamos tener un 2 que está perdido. Para que sí se cancelen las x, porque aquí el único término que nos estaría estorbando es este de x cuadrada. Entonces no sé si en alguna parte a mí se me escapó un 2 que multiplicar x cuadrada. No sé si alguien lo nota, ¿dónde está ahí el detalle? No, no lo logro hallar. Sí debe de haber algún error por ahí. Desafortunadamente ya borré la parte de aquí, que posiblemente estaba aquí en el renglón que borré. A lo mejor desde ahí se me había escapado un 2 necesario para que aquí pues sí se cancelaran las x cuadradas y entonces sí hubiéramos llegado a la misma expresión. ¿Sí? Entonces, bueno, lo reviso y se los comento la siguiente clase. Ya con el video pues voy a buscar en este renglón a ver si seguramente por aquí se nos tuvo que haber escapado un término de 2 para que al final sí coincidiera. Ahorita pues ya se me va a terminar el tiempo, entonces me gustaría platicarles de su examen y esto lo retomamos entonces la siguiente clase. Bueno, antes de hablarles de siguiente clase, bueno, como verán nos hacen falta algunos temas aquí del programa. Estamos justamente en el tema de derivadas parciales de orden superior. Entonces ya inmediatamente después, bueno, hoy tenía planeado que habláramos de vector normal y plano tangente y recta normal, que son temas muy ágiles. Falta también hablar de función diferenciable, de cómo se aplicaría la regla de la cadena aquí en funciones de varias variables, derivación implícita, y al final hablar del concepto de gradiente. Entonces, yo calculo que esto lo podríamos ver en una o dos clases adicionales. Posiblemente en dos, para tampoco irnos corriendo, pero bien lo podríamos hacer en una, a lo mejor un poquito más larga de lo normal. Entonces, esto ya no se va a evaluar. En su examen que les voy a compartir ahorita, estos temas ya no aparecen. El último que les estoy evaluando es el de derivadas parciales. Entonces, estos temas ya no se van a evaluar. Pero pues no me gustaría mandarlos al siguiente curso sin que tengan el antecedente de estos temas. Entonces, la pregunta que les iba a hacer es si prefieren que tengamos dos clases adicionales la siguiente semana o prefieren que yo grabe videos de la clase y se los comparta, así como les compartí para la parte de integrales de expresiones trigonométricas. Entonces, ahora sí que no sé qué prefieran. No sé si Podría ser una clase, bueno, las clases adicionales y de todas maneras grabarlas, ¿no, profe? Por si alguien no puede. Sí, sí, definitivamente, si tenemos las clases, pues yo las puedo seguir grabando, no me cuesta nada y también les comparto el video. Ya la asistencia a estas sesiones, pues es completamente voluntaria, ya no se va a evaluar nada, ya no cuenta para nada en su calificación, posiblemente yo les entregue sus resultados antes de estas clases, entonces no va a contarles para nada y es completamente voluntario. Solamente si ustedes quieren, pues ver la totalidad del programa, pues aquí nos estaríamos viendo vamos a manejarlo como dos clases. Si lo vemos en una, pues ya hasta ahí nos quedamos. Entonces, ¿sí están todos de acuerdo en que sean sesiones así como clase?
Profesor, Sí. comentando en el grupo, bueno, también lo escuchamos nosotros un poco cansado y bueno, nos preguntábamos usted cómo se siente para ello, cómo lo Sí, preferiría profe, usted. ¿cómo está en sus tiempos o cómo usted se siente también cómodo con sus horarios? Bueno, pues gracias por la consideración. Pues sí, sí estoy un poquito cansado y en esta fin de semana pues es cuando me la paso calificando para darle sus calificaciones finales. Entonces yo no tengo ningún problema, lo que sí les pediría es que nos viéramos posiblemente hasta el siguiente viernes. Así pues yo tomo la primera parte de la semana para calificar y ya darle sus resultados, entonces ya nos vemos más tranquilos hasta el viernes. Entonces no sé si están de acuerdo con eso. Sí, profesor, no hay Sí, ningún profe. inconveniente. Sí, profe, está súper bien. Muy bien. Sí, profe, Bueno, no hay problema. Muy bien, no profe. sé, creo que había comentado una vez que tenía videos de cursos pasados, ya para que no, y yo creo que esos los podremos ver también para que no sea tan cansado para usted. Sí, profe, sin problema también. Bueno, ya les comentaré entonces, gracias por darme pues, la consideración. Entonces, déjenme ver pues, si esos videos te los puedo compartir y si no, pues ya les comentaré. Por ahí del miércoles yo pienso compartirles sus calificaciones finales. Entonces, en ese mismo día, pues ya les comentaré si vamos a tener una sesión o si les voy a compartir videos, pero tentativamente, pues yo preferiría que fuera una sesión el viernes. Y de todos modos, ese video de la sesión, si no pueden asistir, pues yo se los voy a compartir. En realidad ya no falta mucho del temario, ya son ejercicios, pues después de lo que vimos ya es muy sencillo. ¿Sí? Bien, entonces pues así lo manejamos y ya yo les estaré comentando ya en forma en la sesión de qué día va a ser, y seguramente va a ser el viernes. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, también les comento ya de rápido, ya les va a aparecer por ahí su examen en la plataforma. Déjenme ver si se los puedo compartir. Bueno, yo también les quería preguntar cómo van con sus series, si ya las están terminando o están un poquito atorados en tiempos. Yo ando un poco apretada en tiempos. Les comento porque, bueno, yo tenía pensado que su examen lo entregaran el día, déjenme ver qué día le puse. Permítanme un poquito. No, le había puesto para el día domingo hasta la madrugada, bueno, 23:59, y las series se entregarían el mismo día, pero se sienten saturados en tiempo, lo que podemos hacer es que la serie las entreguen el día lunes. Entonces, no sé cómo ven esa opción, que su examen se entregue el día domingo, a más tardar a las 12, y sus series hasta el día lunes. Sí, A mí profesor, me estaría parece bien. perfecto. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, no es que su examen esté largo y que se la van a pasar resolviéndolo pues desde ahorita hasta el domingo, sino pues más bien es para que tengan suficiente tiempo para poder organizarse con otras actividades. Entonces, recuerden que su examen pues es la evaluación de dos temas, el tema de integrales, de métodos de integración y también este último que alcanzamos a comentar del tema número 4. Entonces váyanlo leyendo, váyanlo resolviendo, ahorita les va a aparecer en la plataforma y cualquier duda que vayan teniendo, pues me escriben y sin problema lo podemos estar trabajando. Si en algún ejercicio no está claro lo que les pido, pues también me escriben y lo podemos aclarar. ¿Sí? Y cualquier duda que tengan, pues me van escribiendo. Entonces su examen se entregaría a más tardar el domingo a las 23:59 y la serie hasta el lunes a la misma hora. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda con esto. No, todo bien. Muy bien, entonces, bueno, pues creo que sería todo ya para que si tienen alguna otra clase no lleguen tan tarde. Entonces,